Ahí está, aquí acomodo mi pantalla. Bueno, entonces la idea es hablarles de checklists y portales de biodiversidad y ver la relevancia que pueden tener estos en el diseño de estudios taxonómicos. Ahí va. Esperen, que se me pone esto acá. ¿Esto cómo lo puedo achicar? Espera un segundito, que tengo todos estos cositos. Ahí está. Bien. Entonces, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES, desarrolló un informe en el 2019 sobre la crisis de la biodiversidad, y ellos establecieron que la tasa de cambio global de la naturaleza durante los últimos 50 años no tiene precedente en la historia humana. En ese informe se considera que en la actualidad, o se estima, que en la actualidad habría 1 millón de especies en riesgo de extinción. Sí. Entonces, bastante, ¿no? Sí, terrible. Frente a esa crisis de extinción global, los catálogos y listas de especies son fundamentales para la gestión de la biodiversidad, sobre todo en esta época de cambio que estamos viviendo tan acelerado. Y estas listas de especies, catálogos o checklists, son fundamentales obviamente para realizar cualquier estudio sistemático, para realizar también cualquier estudio ecológico y evolutivos. Y después también se utilizan en la implementación y desarrollo de cualquier política de conservación, políticas de manejo de especies plagas, o para saber cuáles especies, o tener un registro de las especies introducidas, o incluso también especies de importancia socioeconómica para ecoturismo, o para elaborar, por ejemplo, las listas de especies que llevan a cabo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna. Estas son solo algunas de las importancias que tiene la realización, la relevancia que tienen las checklists o catálogos de la biodiversidad orgánica. Un estudio reciente de Stork de 2018, en donde estimó a través de diferentes estadísticos, aplicando diferentes estudios y estimaciones, él lleva a cabo o estima que existirían 5,5 millones de especies de insectos estimadas mundialmente, y de ellas 1,5 millones estarían viviendo o se distribuirían en el neotrópico. Ahora, solamente de estas especies estimadas se conocen, han sido nominadas el 20%. Cualquier estudio de este tipo que estime la biodiversidad, que se estime la extinción de especies, que se estime la cantidad de organismos que habitan la Tierra, con los cuales compartimos la Tierra, se basan en las listas taxonómicas, en checklists y bases de datos o catálogos taxonómicos. Ninguna estima de biodiversidad puede realizarse si no se lleva a cabo, si no tiene como base las listas de especies que existen globalmente. Y la lista más completa de estas es el Catalog of Life, que es la lista mundial que compendia casi todos los catálogos que han sido elaborados para la diversidad orgánica, tanto o sea, para especies vivientes como también para especies fósiles. Entonces, la charla que hoy quiero darles, o armé para presentar, va a tener como objetivos presentarles checklists regionales, y vamos a ver una checklist que estamos desarrollando, que se acaba de publicar hace 2 años, sobre la biodiversidad de insectos de Argentina y Uruguay. También les voy a mostrar una checklist o un catálogo global, que es sobre todos los ortópteros, el orden de ortópteros mundiales. Después vamos a ver rápidamente, les voy a comentar cómo estas listas regionales y catálogos globales son utilizadas para los
o agregadores de estas checklists como el Catalog of Life. Y después vamos a ver algunos ejemplos de los trabajos que hemos realizado en donde ven la relevancia directa que tienen estas checklists para plantear esos estudios taxonómicos. Y lo último que les quería charlar y presentar es una plataforma nueva que se está desarrollando y que ya existen proyectos en producción, que sirve para realizar las tareas que lleva a cabo un taxónomo, basadas sobre diseños online, se llaman web-based workbench, son lugares de trabajo que utilizan herramientas de Internet. El programa o sistema de programas se llama TaxonWorks. Eso va a ser como un pantallazo que les voy a dar para que tengan idea de que existe esta herramienta. Hace ya más de 20 años que surgieron los primeros portales de biodiversidad. De entre ellos, uno de los primeros fue el Tree of Life, otro GBIF, Global Biodiversity Informatics, y otro también que cumple este año justo 20 años es el Catalog of Life. A partir de ahí ha habido una explosión de interés en el campo de la informática de la biodiversidad. Y en la actualidad existen más de 680 proyectos en Internet o portales de biodiversidad. Los portales de biodiversidad son puertas de entrada, es una puerta única de entrada que ofrece al usuario una forma fácil e integradora de acceso a una serie de recursos y servicios que están relacionados a una misma temática. Y estos portales de biodiversidad los podemos agrupar más o menos en función de sus temas en grandes catálogos o checklists, y existen catálogos globales, o sea que compendian la información de un grupo determinado, por ejemplo, de hormigas, AntWeb, o de aves, Avibase, o de anfibios, o de arañas, o lo que hoy vamos a ver, la Orthoptera Species File, que compendia toda la información taxonómica, sistemática del orden Orthoptera. Y uno de los portales que más me gustan es WORMS. Este es el World Register Marine Species, que es un portal de biodiversidad de especies marinas y que está como constituido por catálogos individuales de los distintos grupos de especies que se encuentran en los océanos. Y después están los catálogos regionales. Obviamente estos compendian información de tanto plantas como animales que están en una región determinada, en un país determinado. Para googlear, si quieren meterse, todo esto los puse para que vayan y chequeen en internet a quien tenga interés. Busqué los más interesantes, para mí los más importantes, y uno hermoso es el catálogo de Australia, Atlas of Living Australia. Y hoy, como les comentaba en los objetivos, les voy a mostrar un poquito de qué se trata Biodar, que es el catálogo estamos pretendiendo realizar, un catálogo de las especies de insectos de Argentina y también de Uruguay. Después pueden ser reunidos esos portales en portales que que presentan información sobre biodiversidad, sobre, por ejemplo, caracteres morfológicos, como puede ser MorphBank o MorphoBank, o filogenéticos, Tree of Life, o también que compendian información o donde se depositan, por ejemplo, las secuencias moleculares que ustedes ya conocen, como GenBank y todos los proyectos de eVol. Y después existen portales de biodiversidad que son agregadores de datos, como Catalog of Life o el Global Biodiversity Information Facility, GBIF, que compendia datos, registros de ejemplares, de registros de biodiversidad, de distribución de distintas especies, y pueden ser las distintas naciones, tienen nodos o países que tienen nodos que contribuyen con sus datos de biodiversidad a este agregador mayor que es GBIF.
También hay otro que es la Encyclopedia of Life, que es un agregador que es tiene su sitio en Harvard, y la idea era, o es, tratar de tener una página en Internet de cada una de las especies que existen en el mundo. Y después, por ejemplo, está ITIS, este también es un agregador de Estados Unidos que compendia toda la información de la fauna y flora de Estados Unidos, pero también de otros grupos en forma global, ¿no? O sea, tiene por un lado, o es como un catálogo regional, pero al mismo tiempo por ahí registra la información de determinados grupos de organismos en forma global. Y después existen instituciones, que esto me parece que es interesante que sepan que existen nomás, que es como TEDWIT, que ahora en la actualidad se llama Biodiversity Information Standards, que es una organización de bioinformáticos que tratan de establecer o regular o establecer normas que regulen la manera en que uno contribuye con los datos en Internet o sube los datos a Internet. Entonces se establece determinados formatos para que esos datos puedan ser compartidos por las grandes bases de datos. Así existe entonces Darwin Core, que seguro que lo escucharon si hablaron de colecciones, o los GITs y LSIDs, que son los indicadores únicos, sí, IDs únicos, que pueden o bien referirse, por ejemplo, los LSIDs son números únicos de referencia que otorga Zoobank, que es un portal de biodiversidad en donde se depositan los nuevos nombres de especies o de taxas que son descriptos dentro del reino animal. Bueno, y otro portal inmenso y espectacular para un taxónomo es el Biodiversity Heritage Library, que esto es el conglomerado de bibliotecas de Estados Unidos, de Norteamérica, que desde hace más o menos 15, 20 años decidieron escanear toda la información libre de copyright, o sea, información publicada antes de, que tenga por lo menos 30 años o más, y ponerla de acceso, que sea de acceso libre al público general y a los científicos. Esto es muy importante para los taxónomos, porque por ahí ustedes saben que a veces uno tiene que ser como investigar el pasado cuando uno establece una lista sinonímica y establece cuál existe competencia entre nombres y uno, por ejemplo, sinónimos u homónimos, y uno necesita indagar en el pasado de ese nombre, es como un investigador ahí que escudriña el pasado de ese nombre. A veces tienes que buscar las descripciones originales, que son de 1870, 1860, y por ahí no están en las bibliotecas de la UBA, en la Biblioteca Nacional, o en el caso nuestro en la Biblioteca de La Plata y todo. Entonces, además de existir uno poder tener acceso a bibliotecas virtuales, tiene acceso a esta gran biblioteca que ha escaneado o está escaneando todos esos trabajos antiguos, y uno puede acceder a ella en forma casi instantánea. Así que esto, además de todo lo que sería la búsqueda o recopilación bibliográfica con las bases de datos o de bibliografía secundaria como Biological Abstracts, Current Content, que ahora hace un tiempo lo pusieron online, esto no, esto es, por eso yo lo pongo siempre cuando doy portales de biodiversidad, porque es un portal de la bibliografía incluso que puede tener acceso o que permite ese acceso a bibliografía antigua, gracias a este proyecto fantástico de BHL, de las bibliotecas de Norteamérica. En Europa existía una parecida, pero ahora se unió y son todos juntos, están unidas con BHL. Bueno, entonces estos son los portales. No les
se pregunta, les pregunté, ¿ustedes quieren hacerme preguntas a medida que voy dando la charla? Si quieren me interrumpen o quieren hacer preguntas después. Eso como quieran, no tengo problema de que vayamos charlando a medida que voy pasando las filminas. Me da lo mismo, o sea, si me quieren interrumpir, me interrumpen sin problema, ¿está? ¿Sí? ¿Sí? Sí, listo. Bien. Entonces, de acá pasamos a Catalog of Life. Entonces, Catalog of Life es una organización que tiene su centro en Leiden, en Naturalis, en Holanda, en los Países Bajos, y compendia desde hace 20 años, este año cumple 20 años esta institución, y compendia todos los catálogos, la mayor parte de catálogos posibles que estén publicados de la diversidad orgánica. Antes se publicaba, hasta el 2017, publicaban por año un DVD, primero un CD-ROM, después el DVD, y ahora, pero igual mensualmente uno podía acceder a la lista que se publicaba mensualmente, pero ya desde el 2019 que se dejó de publicar el DVD, y directamente existe el portal online, porque uno tiene acceso a la lista online solamente. Y ya en 2019 contaba con 1.900.000 nombres válidos. Ahora pronto van a brindar la próxima lista de este año completa, que ya casi llega a los 2 millones de nombres válidos de especies. Y esto compendia el 84% de las especies conocidas que están catalogadas están en el Catalog of Life. Esto es del 2019. Ahora estos números ya han aumentado y ahora vamos a ver el catálogo. Les traje una filmina actual del portal actual. Ahora, ¿cómo se construye esta lista única y clasificación única de nombres, de todos los nombres conocidos o que existen en catálogos globales, ¿no? Mundialmente? Se basan sobre 172 bases de datos taxonómicas. Entonces, a partir de las diferentes bases de datos regionales o bases de datos globales, que son esos catálogos globales o regionales, se compendia todas esas, se hace un conjunto, se compendia, porque además a veces para un mismo grupo existen distintas clasificaciones, entonces a veces es medio complicado establecer una lista única, pero bueno, esa es la tarea de la gente acá en Naturalis, y entonces se construye ese catálogo de la vida, o que es el catálogo que tiene la lista más completa de especies vivientes y algunas fósiles a nivel mundial, ¿no? Y a partir de estas, bueno, están los otros agregadores que utilizan esa clasificación del Catalog of Life, por ejemplo, la Encyclopedia of Life, o por ejemplo, Barcode utiliza la clasificación de Catalog of Life, y GBIF también. Y esto partió de la unión entre Naturalis y, al principio era Species 2000 ITIS, que ITIS es en Washington, está en el Smithsonian, es también esa gran base de datos que tiene catalogada su biodiversidad, la biodiversidad de Estados Unidos, Canadá, pero también, como yo les decía, no solo es regional, sino que para algunos grupos compendian el catálogo completo. Al principio eran estas dos instituciones, y desde hace un tiempo también contribuyen a generar el catálogo of Life, el grupo de Species Files, que está en el Illinois Natural History Survey en la Universidad de Illinois en Champaign, Estados Unidos. Entonces son 3 instituciones que se han juntado para formar el Catalog of Life. Y desde hace ya 2 años que se unieron con GBIF.
porque ¿qué pasaba? Catalog of Life tenía todos los nombres, pero solamente nombres de especies que estuvieran catalogadas, que estuvieran en esos catálogos, o bien regionales o globales. Hoy les dije que eran 178, bueno, no me acuerdo, pero a GBIF contribuían contribuyen distintos países, contribuyen distintos investigadores con datos de registros de especies, datos de distribución de especies, y a veces esas especies o esos nombres no están comprendidos en Catalog of Life. Entonces la idea fue unir a GBIF con Catalog of Life para que realmente GBIF tenga como el backbone, como el esqueleto de la clasificación, todos los nombres que están en Catalog of Life, pero además hacen como un clearing house, o sea, va a haber algunos nombres que no están en Catalog of Life, pero sí están en GBIF. Entonces GBIF le manda y le dice, mira, che, te olvidaste o no están, estos nombres los tengo yo, si el catálogo está en Catalog of Life. Entonces lo manda al curador de ese catálogo y dice, no está, de acá hay un error, falta ese dato. Entonces lo incorporamos o no. Pero bueno, la idea entonces es, y eso es bárbaro, en realidad le da muchísimo más relevancia a Catalog of Life, y GBIF también va a tener más, tiene una ventaja porque las clasificaciones y los nombres que tiene GBIF a veces no son nombres válidos, entonces es una ventaja mutua, ¿no? Entonces se unió GBIF y en la actualidad está. Este es el portal de Catalog of Life, en donde uno ingresa ahí un nombre y ve si está, si es válido o no y todo, pero también existe otro portal, también brindado por Catalog of Life, que es la Checklist Bank, que es Catalog of Life más GBIF. Entonces, va a haber, GBIF contiene 1.900.000 especies o nombres, pero en este Checklist Bank hay estos nombres extras que no están en Catalog of Life, pero eran los nombres que están en GBIF. Entonces, se han unido para mejorar los datos que tienen ambos portales, ¿no? Bueno, esto... Perdón, María Marta. Sí, pregunten porque por ahí es muy plomo, no sé si es plomo. No, no es para nada plomo. Yo el otro día les estaba comentando muy al pasar sobre Catalog of Life, y cuando veíamos, ellos hicieron un ejercicio de tratar de identificar cuáles eran los catálogos de autoridad taxonómica para su propia disciplina. Y Buenísimo. algo que yo traté de enfatizarles es que ellos tenían que saber de dónde salen los catálogos que están usando, quién los produce y si lo que están viendo es la fuente original o un refrito. Y además cuándo se actualizan y cuándo pasan a actualizarse en el refrito, digamos. Claro, O sea, sí, tienen que saber quiénes son los que producen esos sí. catálogos. Eso es muy importante. Y cuando vos tenés, por ejemplo, en Catalog of Life, uno lo que puede hacer es en About, creo que es acá en About, o algo así, uno chequea qué catálogos están, cuáles son los catálogos. E incluso lo que están haciendo es ver, te ponen unas estrellitas para ver cuán completo está o qué confianza uno tiene en esos catálogos. Pero sí, eso es verdad. Es como todo lo que está incluso en Internet, o sea, saber buscar la información, pero que esa información sea confiable. Eso es fundamental. Y con los catálogos es fundamental. Sí, sí. Sí. Bueno, de hecho, pero si quieren después seguimos hablando, porque en la actualidad existe un grupo que está acá, a partir del 2020, pero después si quieren les hablo de esto, porque es medio, el IUBS, ¿no? Hay un working group, que está trabajando con Catalog of Life, porque yo hoy les puse una filmina introduciendo la charla por la importancia que tienen estas
listas de especies que son fundamentales para cualquier cuestión de conservación, cualquier cuestión de política de si vamos a generar un parque o no, o cualquier estima que uno quiere establecer sobre cuántas se extinguen, cuántas hay, bueno, ¿y cómo sabe que es 1.000.000 que se están extinguiendo? Si todavía no sabemos cuántas especies tenemos. Entonces, es fundamental saber qué especies, cuáles son, con qué contamos. O sea, uno puede conservar aquello que conoce. Uno podés estimar sobre, bueno, a ver, la extinción actual que existe y todo, pero si todavía no conocemos toda la diversidad orgánica, es muy difícil también saber todo lo que estamos perdiendo de conocer, ¿no? Pero bueno, todo el tema de conservación en la actualidad, lo que existe, le están dando mucha bolilla ahora a Catalog of Life, porque es de todas los, es como la organización que es como la única lista global que existe si uno quiere referirse o saber cuántas especies conocidas hay, válidas, existen sobre la Tierra. Entonces, existe ahora un grupo que está trabajando con Catalog of Life, que es el IUBS Working Group, que trabaja sobre la gobernanza de las listas taxonómicas. Justamente esto es lo que vos dijiste, Martín, que es fundamental, porque muchas veces existen varias listas para un mismo grupo, o distintas clasificaciones para un mismo grupo. Pero bueno, hay que ver la calidad de esa lista para confiar o no en esa lista. Y cuando se quieren hacer o establecer políticas de conservación a nivel global, mundial, nacional, vos tenés que estar seguro que los datos que tenés de la lista de especies que existen, la riqueza de especies en un área determinada, es confiable. Entonces, en la actualidad, justo ahora le están dando mucha bolilla a esto, y ya están saliendo trabajos, si después quieren yo les puedo mandar, es Garnett y Christidi, son varios que están, son conservacionistas, que están muy preocupados con esto, con la gobernanza se llama, o sea, de las listas taxonómicas, pero sí es muy importante. Bueno, entonces nosotros por suerte con Ortóptera tenemos la suerte de que existe esta lista mundial de los ortópteros. Esta lista que ya en la actualidad estoy a cargo, soy la directora, pero no, yo me llevo los laureles, pero yo no soy, lo que lo hizo fue Ote, una bestia de Tucuras, para mí uno de los ídolos míos de Tucuras. Él hizo el catálogo, el primer catálogo, cuando yo hice la tesis, que la hice sobre una familia de tucuras muy linda, los tristíridos de la Patagonia, que se van por Perú, bueno, tiene una distribución biogeográfica espectacular. No tenía catálogo, no sabía que habían esas especies. El catálogo que tenía era de Kirby de 1910. Entonces, no tenía internet. Tenía que ir a la biblioteca de la facultad del Museo de la Plata, que no tiene nada. O sea, estás como a ciegas cuando uno no tiene un catálogo. Y Otten, a partir de 1994, empezó, sobre la base de Zoological Records, Biological Abstract y esas bibliografías secundarias que hoy les mencionaba, a escanear y armar un catálogo que en la actualidad tiene 12 volúmenes. Ese catálogo empezó en el 94 con los tetigónidos y después siguió Tucuras y qué sé yo, y fueron 12 volúmenes impresos. Eso ya fue algo impresionante, con muchos errores, que muchos le dicen eso, pero está, vos existen, está, los corregís. En el 2000, ITS pone esos catálogos, comienza a ponerlos online. Y entonces, bueno, yo ahora ya hace como 10 años, no me acuerdo, estamos a cargo de esta base de datos que el server y todo está en Illinois, en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, y en La Plata tenemos un grupo de informáticos, Hernán Pereira y el hermano también José Pereira,
que nos ayudan en el desarrollo del programa. Holger Braun es quien es el verdadero curador, es el que entra a los trabajos, y el server en la actualidad y todo el sistema que es de desarrollo y tal, continúa estando en Illinois, a cargo ahora de un informático mucho más joven que es Matt Yoder, porque se jubiló. Pero bueno, este catálogo lo actualizamos a diario, o sea, con los trabajos que van saliendo de sistemática, de ecología, de evolución, vamos chequeando, Holger va chequeando, tenemos 2 estudiantes más que colaboran en la entrada de datos. Y en la actualidad, bueno, están casi todas las especies conocidas de ortópteros, o digo casi todas porque siempre Holger, que le encanta rastrear, es un alemán, que le encanta hurguetear, sumergirse en la bibliografía antigua, y cada tanto aparece alguna nueva especie que no teníamos, algún nuevo nombre. Pero bueno, están todos los nombres científicos válidos, sinoniñas, imágenes, como están los tetigónidos y los grillos que producen sonido, y esos caracteres son bárbaros para la taxonomía, también subimos los sonidos, y Specimen Record, registros de ejemplares. Es una página donde se da la clasificación, acá está la clasificación, el género, todo, los mapitas, las distintas especies, etc. La bibliografía es muy actualizada, subimos casi todo, las imágenes de ejemplares tipos, tenemos becas también para chicos que trabajan con... tenemos tiempo, ¿no? ¿O voy bien? ¿Sí? Bien. Entonces, también damos becas para los que comienzan a trabajar en tucuras y ortópteros, que vayan a los museos a tomar fotos de ejemplares tipo, o a la naturaleza. Hay becas que da la Orthoptery Society, y muchas veces subimos imágenes. Esta es de Martina Poco, es una joven investigadora que trabaja en nuestro grupo, que es un fenómeno que le encanta el campo. Esto lo encontró ella. Esta es serrana, pues en Córdoba, subiendo no sé qué cerrito, apareció, que es divino, miren los colores que tiene. Bueno, y también subimos ejemplares georreferenciados, y entonces los mapas están muy actualizados. Esto es toda la información del ejemplar, que está, por ejemplo, depositado en el Museo de la Plata. A veces tenemos la foto del ejemplar y llegás hasta la foto. Este es con el que yo hice mi tesis, la familia Tristiridae. Esto es en el Parque Nacional en Santa Cruz, en los glaciares. Son espectaculares estos bichos. Bueno, y este es un catálogo regional. Entonces, lo que se nos ocurrió, yo hace tiempo tenía, insisto, estoy con tiempo porque vamos a estar, ¿tienen tiempo? ¿Hay tiempo, Martín? Déjame ver un poquito. Por eso, si no vamos más rápido. Vos me habías comentado hasta las 3:30. Sí, está. ¿Cómo estás con eso? Si te querés extender un poquito más, tampoco hay demasiado problema. No, entonces voy más rápido, no. Okay. Entonces, son distintos catálogos de diferentes grupos de insectos que están unidos en un portal común que se llama Biodar. Cada catálogo tiene, y entonces a través de este portal, por ejemplo, uno puede saber la cantidad de especies que hay en las diferentes provincias, porque cada uno de estos pertenece a un catálogo distinto. En este caso es el catálogo de tucuras de la Argentina y Uruguay, y esta sería una de las páginas de ese catálogo, en donde damos la distribución y agregamos muchas fotos para que se faciliten la identificación, sinónimos, referencias, etc., y links, casi todo lo mandamos a la Orthoptera Species File. Entonces, ese sería el ejemplo de catálogos globales y catálogos regionales. Ahora bien, ¿para qué sirven estos catálogos? Bueno, por ejemplo, en el caso de OSF, es la referencia con respecto a la clasificación cuando uno quiere llevar a cabo un estudio
sistemático dentro de ortópteros. Es la clasificación que se actualiza según las diferentes publicaciones, eso se actualiza diariamente. Entonces, sirve para contrastar hipótesis filogenéticas. En este caso, nosotros, sería la clasificación de los ortópteros que bajé de OSF, y nosotros construimos en realidad me invitaron a un proyecto de Ho Jun Song de Texas para llevar a cabo la filogenia de Orthoptera. Que se incluyeron 250 ejemplares representando 250 especies que representaban las casi 40 familias y las 15 superfamilias del orden, sobre la base de caracteres moleculares, ¿no? Entonces, la idea es que esta filogenia se contrastaba con la clasificación que estaba en OSF, ¿no? En este trabajo también había algo, bueno, y obviamente en esa contrastación, este es el árbol de mitogenómica, nada más, por eso son nada más que 69 taxas, no es de todos los genes, no es el árbol completo, y fue calibrado con fósiles, entonces pudimos saber más o menos las edades en donde fueron surgiendo y divergiendo los distintos grupos, y también analizamos, que esto fue muy lindo, la diversidad actual de ortópteros usando un análisis que te permite establecer cuáles son los episodios en donde identifican un cambio en tanto un episodio de diversificación o de extinción. Ese trabajo, esto también está en ese trabajo que me parece súper interesante. Pero bueno, a partir de ese trabajo también surgieron cuestiones o hipótesis nuevas, o sea, nuevos diseños taxonómicos, de estudios taxonómicos, porque algunos grupos, algunos de la clasificación tradicional que estaba en OSF eran monofiléticos, muchos fueron parafiléticos, y otras relaciones fueron totalmente distintas a las tradicionales. Por ejemplo, la familia Acrididae, que es monofilética y que siempre se consideraba que había surgido en África, y que de África, porque es cosmopolita, de África ahí se había dispersado o se había dispersado hacia el resto del mundo. Y entonces que el origen habría sido o estaría relacionado con familias sudafricanas. Pero en nuestra hipótesis vimos que Acrididae quedaba relacionada con familias sudamericanas. Entonces acá planteamos una nueva hipótesis, un nuevo trabajo sistemático, en donde era tratar de ver cuál era el origen de la familia Acrididae. Para eso entonces incluimos nuevos taxas, hubo un muestreo más grande de la familia Acrididae, bueno, se incorporaron otros genes que dieran información a niveles un poco más bajos, y volvió a verse que el origen de la familia era justamente en Sudamérica, y que de ahí se habría derivado por diferentes eventos de colonización, de dispersión, hacia el resto del mundo. Y otra cosa interesante es que estas familias sudamericanas, las ancestrales, las más que habrían, a partir del cual se habría derivado todos los demás acrídeos, eran grupos que, cuyos nichos y cuyos hábitats son totalmente distintos al resto de los acrídeos. Los acrídeos en general viven en los pastizales, y estos son, incluso Mareline y Pauline, estos los pueden encontrar en los esteros del Liberá, nadan, tienen las tibias muy anchas porque nadan, se sumergen. Y aumatolampidinos hay muchas especies que están en los dosales, en las ramas altas de las selvas, y los demás también viven en pajonales, en humedales, en los esteros.
O sea que el ambiente es totalmente distinto al resto de los ambientes que viven, o el común de los acridios. Eso también nos llamó la atención porque aparentemente podría haber habido conservación de nicho filogenético, algo que es una pregunta que nos vamos a hacer a futuro. O sea, esto nos sirve para diseñar un nuevo trabajo, preguntarnos, ¿existió conservación de nicho o no en acrídidos? Nos deja esa pregunta este trabajo filogenético también. Esto, yo me olvidé decirle que esto también fue con Ho-Jun, ¿eh? Este trabajo lo realizamos con Ho-Jun Song. Bueno, ¿y esto qué más? Y a partir de acá aparecieron los melanoplinos. Estos son los acridios más abundantes, la familia es una de las más diversas dentro de Acrididae, pero dentro de Sudamérica son los grupos que más estudiamos nosotros, porque son los más abundantes dentro de los acrídeos en el continente sudamericano. Entonces quisimos ver y analizar, porque además derivaban, eran de los primeros, estos pertenecen a una tribu Jivarini, y estos dos géneros pertenecen a la otra tribu de melanoplinos sudamericanos, Dicroplini, y ahí volvimos nuevamente a usar la base de datos global, la base de datos global, o la Orthoptera Species File, en donde hoy yo les comentaba que volcamos todos los registros de ejemplares para, o sea, ilustrar los taxones, pero también para después recuperar esa información súper curada para poder hacer estudios biogeográficos. Obviamente que estos datos no solo los subimos a OSF, sino después que los mandamos a GBIF, ¿no? Pero bueno, esta es la distribución de Dicroplini, de la tribu esa que les mostraba recién, que teníamos dos géneros nomás en la filogenia de Acrididae, y acá se distribuye que tiene una distribución super vicariante, la Jivarini. Entonces, con una de nuestras postdoc, Celeste Scatolini, que la tesis, Martín fue uno de los jurados de esa tesis, decidimos, en realidad esto era parte de su tesis, en realidad era un grupo más chico, para publicarlo lo ampliamos a toda la subfamilia, tratar de analizar la riqueza esa de especies con el tamaño del rango de distribución y el desarrollo de las salas. Bueno, entonces analizamos esa riqueza de especies en función de la distribución en Sudamérica, en donde la mayor riqueza se daba en la región esta pampeana y paranense, y aquí es donde también se ve que las especies tienen una distribución más amplia comparada con la distribución que aparece en los Andes. Entonces, nuestro análisis o nuestro estudio también nos permitió determinar que el tamaño de distribución, del rango de distribución de las especies, estaba estrechamente relacionado, correlacionado con el desarrollo de las alas. Eso fue algo que también analizó Celeste en la tesis, y que se amplió el muestreo y volvió a dar los mismos resultados. Y este es otro estudio también que surgió a partir del anterior, en donde nos había quedado, esto también con el diseño de taxonómicos de los estudios, en donde uno en general, a veces una hipótesis general permite analizar o establecer varios trabajos, varios tipos de publicaciones, que después te dan diferentes publicaciones, o una hipótesis grande, una pregunta grande, después uno pregunta cada vez más chico o al revés. O sea, lo que quiero decir es que a veces en el diseño de estudios taxonómicos un trabajo te lleva al otro.
y a veces termina cada vez las preguntas y enriqueciéndose aún más, ¿no? Y esto nos pasó con el trabajo este de la distribución de todos los melanoplinos, de la relación de la distribución con el tamaño de las alas, con el rango de las especies, o sea, el tamaño de distribución que tenían, y el desarrollo de alas, pues los melanoplinos son braquípteros o macrópteros, y entonces queríamos chequear qué pasaba dentro de un contexto filogenético con eso. O sea, probar si esa reducción en las alas estaba relacionada con procesos evolutivos y ecológicos dentro de un clado determinado. Entonces, en vez de hacerlo para toda la subfamilia, lo restringimos. Celeste lo hizo, en realidad su tesis era de grupo Scotusae, y ella analizó, o primero estableció una filogenia, en este caso de evidencia total, porque además es molecular, y analizó la morfología, y realizamos un estudio integrador para determinar el papel también de la parte geomorfológica del área y la parte ecológica, y también analizar la conservación filogenética de nichos, ¿no? Y si eso tenía que ver o no en los procesos de distribución y diversificación del grupo. Entonces, estos son los resultados que dieron súper interesantes. Estos son los modelos de nicho ecológico que están ilustrados en función del cladograma del árbol. En el árbol dio que las especies braquípteras quedaban en un clado, en un grupo monofilético, y las macrópteras quedaban en otro grupo diferente. Se obtuvo dos grupos distintos, y lo interesante era que las formas braquípteras, que son estas especies, acá están abreviados los géneros nomás, ¿no? Se veía que no existía o era poca la superposición de los nichos. En cambio, en las formas macrópteras, la superposición de nichos era casi completa. Entonces también se hizo un análisis de BioGeoVers para ver también el tipo de especiación, y en general dio que el clado braquíptero tenía una especiación de tipo alopátrido, y en cambio el macróptero una especiación de tipo simpátrico. Bueno, este entonces es el último trabajo que les traje para presentar, y que tanto necesitamos, o que utilizamos los datos muchísimo, usamos los datos que volcamos por ahí. A veces es mucho trabajo volcar los datos en esa base de datos, pero después los resultados uno ahorra mucho, son muy, muy buenos, ¿no? Bueno, y ahora les voy a presentar, que sería la última parte de la charla. No, venimos bien. Al principio me apuré, me puse mal, pero digo, era demasiado, y ahora no, estamos bien, estamos bien. Bien. Entonces, este es el que es la plataforma o el programa, sistemas de programas, que sirve para, que tiene herramientas informáticas en la web que son muy útiles, o que sirven para en realidad casi todas las tareas del taxónomo. Este sistema de programas también se desarrolla en el survey por el grupo Species File Group del Illinois Natural History Survey, y los dos técnicos informáticos y nosotros desde La Plata también colaboramos en el desarrollo del programa, que es un conjunto de programas. En realidad se llama TaxonWorks, y son herramientas digitales para taxónomos que se desarrollan en un marco de aplicaciones web. Esas son las tecnologías, Ruby on Rails, bueno, y estos, el Data Backend, el PostGIS, eso no tengo ni idea.
eso es lo que hacen los chicos, los informáticos. Por suerte yo de esto no hago nada. Lo importante sí, para aquellos que saben de informática, es que es un programa de código abierto, y todo el desarrollo se hace en GitHub. No sé si tienen idea de GitHub, pero bueno, en la actualidad es como una plataforma en donde cuando se van desarrollando los programas, se pone la codificación, los códigos van desarrollándose y están en forma abierta. Uno puede acceder a ver cómo se va desarrollando ese programa. Y en el caso, por ejemplo, uno puede desarrollar, uno va chequeando, y acá ponele en issues, si aparecen errores, o uno necesitaría que se desarrolle un nuevo feature, una nueva característica, una nueva herramienta, ahí generas un nuevo issue, que lo leen los informáticos y dicen, ah, mira, toda esta gente quiere que desarrollemos tal o cual cosa, o, ah, mira, Siliano está diciendo que hay un error acá. Entonces, todo eso queda, y los informáticos lo van viendo, y es realmente un trabajo de colaboración general, y en el cual tienen aporte no solo del grupo que trabaja o desarrolla programas, sino de la gente que puede llegar a utilizar esos programas. Bueno, la otra gran diferencia, que esto es muy rápido, pero esto es muy piola, es que trabaja con OTUS, o sea, trabaja con lo que es nomenclatura. El OSF, por ejemplo, o muchas bases de datos o catálogos informáticos que han sido puestos en Internet, trabajan con la nomenclatura en sí, con los nombres en sí, pero no trabajan con el concepto del taxón, que puede tener un taxónomo en un momento determinado, que puede ser distinto al concepto de taxón que tiene otro taxónomo, que en parte sería algo parecido a veces a sinonimias subjetivas, algo así. Son conceptos distintos que después un taxónomo puede unir en uno único, pero bueno, es tener la idea. Por eso es tan bueno que en este caso se desarrolle el programa sobre esas Operational Taxonomic Units, que es el concepto del taxón como es definido por el autor, y a este OTU se van a fijar los distintos datos, los ejemplares, las imágenes, las distribuciones, y después se fija la nomenclatura. O sea, existe una independencia entre nomenclatura y el concepto de taxón u OTU. Las reglas de nomenclatura son independientes de los datos que conforman el concepto del taxón. Esto es muy importante a la hora de comprender el programa, cómo se desarrolla y cómo anda el programa en sí, ¿no? Bueno, y este es el programa. O sea, en este caso acá ya hay datos. Nosotros, me olvidé decirles que estamos en la última fase de migración de los datos del Orthoptera Species File, o sea, el programa. Vamos a dejar el Species File, que es un programa, porque ese mismo programa se usa en otros catálogos. Por ejemplo, Mantidos usa también Species File, es el Mantis Species File, Plecoptera Species File, etc. Bueno, vamos a dejar todas los Species Files, dejan el programa ese viejo y pasan a TaxonWorks. Entonces hay que migrar todos los datos, y ahora estamos en la última etapa de migración. Pero yo ya les muestro entonces cómo va a ser la Orthoptera Species File, o sea, dentro de TaxonWorks. Y acá, muy rápidamente, con TaxonWorks uno va a poder armar catálogos, o sea, como les mostré hoy, la Orthoptera Species File o cualquier otro catálogo o checklist que uno pueda tener. Puede ser un proyecto individual pequeño o grande. O sea, también uno puede utilizarlo para sus propios datos, y puede no tener una vista pública. Puedes servirte para organizar tus datos, nada más como taxónomo, ser tu workbench, lo llaman.
workbench, que en castellano no sé cómo sería, la mesa de trabajo sería, la mesa de trabajo. Bien, entonces, la mesa de carpintero, los carpinteros, ¿no? Workbench o algo así sería, no sé. Bueno, entonces, uno puede construir, y por eso tienen nomenclatura, todas los programas que te permiten entrar los nombres y validar esos nombres. O sea, yo no les mostré, pero cuando uno ingresa datos en OSF, si existe un homónimo, si existiera un mismo nombre, que ya está en la base de datos, enseguida te salta en rojo y te dice, estás metiendo un homónimo. ¿Querés? ¿Estás segura? Bueno, y vos le decís sí, o usted es bruto y no sabe de nomenclatura. No, sí, sí sé, pero lo tengo que ingresar. Entonces, te valida los nombres. Te va diciendo, entró un género, entró el género, el nombre del género, bien o bárbaro. Después tienen que entrar la especie tipo. ¿Cuál es la especie tipo? O entró el género y no le entró, no asigna una especie tipo. Te dice, no, tiene que asignar, ¿estás segura? Porque si no, no es válido si no asigna una especie tipo. ¿Cuál es? O entró una especie, ¿cuál es el ejemplar tipo? O sea, el programa te va ayudando, incluso te va guiando a que los datos los entres siguiendo las reglas del código. En el caso de Speciesfile es el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Para TaxonWorks sigue el de zoología, pero también el Código Internacional de Nomenclatura, que es el de plantas, hongos y algas. Bien, o sea, tiene las reglas de los dos códigos. Y tiene todo para manejar source, fuentes, o sea, bibliografía, referencia, todo lo que es collection objects, que son ejemplares. Esto es bárbaro porque incluso para manejo de colecciones tiene un programa que es fantástico para digitalización de ejemplares, súper completo, para digitalización, para incorporación de imágenes, para trabajar con matrices y matrices de imágenes, directamente que los caracteres sean imágenes, y para ordenar los datos de secuencias de ADN, secuencias moleculares. Entonces, ¿esto qué es? Nomenclatura, y esto, bueno, acá por ejemplo, el género Leiotetics, acá te da la raíz, la jerarquía, acá está la validación, ¿ven? Por ejemplo, me dice Leiotetics, las referencias, como vimos, y validación. Parte del speech no está especificado. Dígame cuál es el primary type, que no lo seleccionó. Esto es la validación, o sea, ya tiene toda la programación para que la validación sea súper ajustada a las reglas del código. Después, fuentes. Esto es bárbaro porque, por ejemplo, podés entrar fuentes directamente con el DOI. Paf, le tirás el DOI de un trabajo y directamente lo chequea con BibTeX, formato BibTeX, y ya te da la cita completa. Entonces no tenés que parsear o cortar la información de los autores, el nombre, la cita, el año, No, esto es automático. Eso es fantástico también. Esta parte es muy completa. Es Collection Object, es el ingreso de ejemplares de colección, la digitalización de ejemplares, tenés todo, e incluso toda la parte de GIS y georreferenciación que te da automáticamente el punto si le das latitud, longitud, o si le das una localidad, chequea muchas gacetas y te pone el puntito más o menos donde está bien, y qué tenés que decir, si es exacto o no, cuánto error tenés en kilómetros, etc. Y otra cosa que tiene impresionante para mí es que podés entrar ejemplares más, o sea, si tenés planillas de ejemplares georreferenciados o registros de ejemplares en formato Darwin Core, los podés entrar directamente. O sea, si uno está ingresando en Darwin Core para una colección, directamente eso que utilizaste en la colección lo puedo volcar en TaxonWorks. Esto es muy complicado de programar
se programó, lo programó Hernán, uno de los informáticos, y realmente es hace una diferencia grande con otros programas semejantes que no tienen esta este desarrollo. Y esto, filter, bueno, collecting event, filtros, o sea, tener filtros de todo tipo, para hacer las listas, por ejemplo, todas las especies que existen, no sé, de acrídide en la provincia de Buenos Aires, o que fueron colectadas por Sigliano, o que fueron colectadas de tal fecha a tal otra, o hay filtros de todo tipo. Browse Collecting Event, lo mismo, acá que era. Los puse, bueno, un Cusco, acá están los ejemplares, ven, dan Otus, que son los ejemplares. Y no me acuerdo qué es. Y sería, lo puse porque sería una página de una especie que va a tener, por ejemplo, toda la nomenclatura, toda la lista sinonímica, la bibliografía, los descendants serían las especies del género, válidos, la especie tipo, las distribuciones, las mapitas, etc. Y creo que con esto terminé. Me pasé un poquito. Muchas gracias, María Marta. Bueno. Súper genial. Imagino que va a haber varios ahí googleando TaxonWorks a ver cómo se hace un usuario. Bueno, chicos, ahí queda abierto para que consulten, comenten.